Muy buenas noches. Hoy vamos a hacer el cierre de, del workshop número el 5 y vamos a ver una recopilación de todo lo que vimos en términos teóricos y luego después con estos temas, para que pongan mucha atención, cada quien va a elegir qué es lo que quiere trabajar acerca de estos temas. Los temas que vimos durante todo pues este mes y medio pues, están relacionados con lo social, con lo conductual, con lo somático, cómo me veo yo con algún síntoma, cómo me muestro con la gente, muchas cosas, los índices de frustración, la parte de lo que es la espiritualidad y los estados de ánimo. Vimos ahí muchos temas pues, bastante importantes y significativos de la manera en la que se explicaron, pero a veces uno explica las cosas, se oyen bien, las entendemos, pero a la hora de la ejecución, para cuando acordamos, ya hicimos todo igual que siempre, ¿ok? Entonces, hoy vamos a trabajar los temas, o sea, voy a platicar todos los circuitos, su relación que existen, y ustedes van a poner mucha atención en qué circuito necesitan trabajar algo. Y lo que vamos a hacer es una exploración del significado personal, el túnel de impresión y luego les voy a explicar qué es el efecto túnel o que se los explique Claudia, ¿sí? Que ella un día, ya cansada yo creo que de mí y de mis sesiones, este, se le ocurrió que debía haber alguna forma de estar bien y entonces nos pusimos a pensar un poco y sacamos lo del efecto túnel, ¿verdad? Eh, y el efecto túnel en términos generales, pues es saberte poner ante las situaciones de experiencia, elegirlas para que se impriman en tu sistema nervioso y que se vayan generando las impresiones que tú necesitas para que cambien la manera en la que respondes allá afuera, ¿ok? O las neuropolíticas. Muy bien. Vamos a empezar por el circuito uno y el circuito uno pues es el de sobrevivencia. De ahí se ven todos y este también le sirve de repaso a todo el mundo y también para acordarnos y ver que posiblemente se abra un grupo didáctico entre semana. El circuito uno la integración uno que tiene que ver con el esperma y el óvulo, ¿sí? Cuando se juntan y se empieza a dar la vida orgánica. Hay muchas ideas de que también la parte espiritual se asocia ahí cuando hay esta asociación. Hay una parte espiritual, no lo dudo, es un ser, es un individuo donde tiene pues, un espíritu, un alma que se va formando. Pero lo primero que se junta son el esperma y el óvulo y eso se le llama impronta o cigoto, o el cigoto donde empieza la vida. Y ahí existen las primeras impresiones de experiencia que van modificando lo que nosotros llamamos pues el cuerpo o cómo se va formando el cuerpo. Y estas impresiones son de dos tipos, unas que son en todo el ambiente, que son las impresiones intrauterinas, es decir, presiones, temperaturas, cambios químicos, etcétera. Y la otra son las impresiones neuroumbilicales, que ahí hay una vena, hay una arteria, y es por donde se alimenta el bebé y hay un nervio que manda corriente eléctrica y magnética. Estos dos tipos de impresiones, ¿sí? Que corresponden a este circuito, el circuito uno, son las que nos van a formar en la parte neurosomática más adelante. Tenemos el circuito uno que es el de sobrevivencia, el 2 que es el emocional territorial, que ahorita los voy a ir explicando, el 3 que es el conceptual, de cuando nosotros nos formamos, el 4 es el sociosexual, y el 5 tiene que ver con el uno. El circuito de sobrevivencia tiene que ver con el circuito neurosomático. Esto significa que las impresiones intrauterinas van a formar parte esencial de la estructura de cómo responde nuestro sistema nervioso, manda las señales a nuestro cuerpo y entonces tiene un perfil somático, un perfil de cómo responde con síntomas o enfermedades al ambiente. Eso se forma desde que estamos dentro de mamá, ¿ok? Este circuito, el de sobrevivencia, pues también se empiezan a integrar las primeras memorias del sistema nervioso.
Lo primero que se forma cuando estamos dentro de mamá es el disco neural. El disco neural se pliega y obviamente se forma el tubo neural, que eso viene siendo el nervio vago o el sistema nervioso autónomo que tenemos en esta parte de aquí. Y ese regula todo el sistema endocrino. Así es que las primeras impresiones se hacen o se llevan a cabo de una manera intrauterina y de una manera neuroumbilical, y lo que van modificando es el sistema nervioso de acuerdo a estos dos tipos de experiencias. Unas endógenas, o sea, de adentro hacia afuera, que son las impresiones neuroumbilicales, y las impresiones intrauterinas, que es lo de afuera, el ambiente. Y estos dos elementos, cuando el bebé nace, pues entonces el ambiente pasa a ser de un ambiente acuoso a un ambiente aéreo o de aire, ¿no? Es espacio, ¿sí? Donde su organismo por primera vez no imprime en toda su superficie completa, porque estando dentro de mamá, pues el agüita o líquido amniótico hace que la impresión sea en todo el cuerpo, o en toda la periferia del cuerpo. Ninguna parte queda sin reimpresión. Y esto es para asegurar parte del estímulo del cuerpo que quede integrado todas las zonas corporales. ¿Ok? Entonces, esta es la parte de la integración a nivel neurológico. Y luego viene ya la cooperación con la mamá en ese mismo circuito. Y en ese circuito de la cooperación con mamá, pues hablamos de que todavía estando dentro de mamá, empieza a haber la cooperación de alimentación, la cooperación del bienestar, si está bien o no, si está cómodo o si está incómodo, y es cuando empiezan los movimientos del bebé adentro con respecto a la mamá. Este circuito tiene una relación directa, como ya lo dije ahorita, con el sistema, con el neurosomático. Y estas respuestas de las memorias de integración, de las que hablaba ahorita, también tienen un efecto importante en el circuito neurosomático. ¿Cuál es? Pues que de ahí se hacen los primeros controles neurosomáticos. Un control neurosomático es cómo responde a los estímulos de ahí afuera mi organismo, mi sistema nervioso. Y esos son los controles neurosomáticos. Y por último, tenemos la parte de la relación de cómo se expresa nuestro sistema nervioso ante las situaciones yo tiré aquí alguna cosa. Ante las situaciones externas allá de vida. ¿Ok? Muy bien, este es el circuito de sobrevivencia. Ahí apúntenle si alguien quiere trabajar algo o cree que algo le pasa con eso, que sus respuestas al ambiente no son las correctas, o que la cooperación con la mamá nunca se dio, o cree que tiene ideas de cosas cuando estaba dentro de mamá, o haya trabajado alguna regresión donde haya tenido algún tipo de evento que quiera trabajar. Ahorita es tiempo. El segundo circuito es el emocional territorial. Es decir, que este circuito está relacionado con el circuito neuroeléctrico, que tiene que ver con la relación que existe entre el estado de ánimo, los sentimientos, las emociones, ¿sí? Y el temperamento. ¿Ok? La psicología estudia esto de manera indistinta y la atribuye a diferentes estructuras. Sin embargo, pues una sensación se transforma en química a través de los procesos químicos en una emoción. Viene del sistema endocrino, viene de nuestro sistema nervioso autónomo periférico, ¿sí? Y tiene un efecto muy importante porque ya después de ahí surgen los recuerdos, que son los sentimientos, y luego ya siguen los estados de ánimo, que es todo el tiempo que te quieras recordando esa emoción, y luego ya el temperamento personal. ¿Ok? Y habría que aclarar aquí porque mucha gente dice, no, es bien temperamental o sea, que es bien enojona. No. Una persona de temperamento fuerte es una persona que las cosas de afuera no la mueven. ¿Ok? Se mueve por lo que necesita y por la selección de sus deseos o de por lo que está optando. Y una de las cuestiones importantes después del nacimiento, en la cuestión emocional, es que el bebé tiene que hacer esfuerzos, ¿sí? Para vencer todo de estas cuestiones físicas en donde tiene que emitir ciertas emociones. Emociones que están relacionadas con la alimentación, la higiene, el contacto y el afecto. Estas tiene que hacer esfuerzos emocionales para que la mamá lo atienda. ¿Sí? Las mamás pues dicen, algunas que son muy duchas, pues si llora, ya sabe que ese llorí desde que lo cambien o que le den de comer o se siente solo, que quiere que estén ahí. Entonces, esa comunicación habla del esfuerzo que tiene que hacer emocional para alcanzar cosas. Esto va haciendo que su cerebro medio, ¿sí? Empieza a tener conexiones sobre el alcance,
sobre los territorios, sobre la jerarquía de quién es quién, sobre lo que tiene que hacer para que le den los esfuerzos emocionales para que le den algo. Y ahí por primera vez el bebé está entendiendo que si no hay emoción, si no hay este tipo de sentimientos o de expresiones, ¿sí? La mamá no le va a suministrar. Por otra parte, al mismo tiempo, estas expresiones emocionales pues van acompañadas con esfuerzos físicos, ¿sí? De girarse en la cama, de voltear, de hacer como lagartija, levantarse, de intentar ponerse para gatear. Todos estos intentos también son un esfuerzo emocional por alcanzar algo. Y lo que está haciendo el bebé es entendiendo el efecto de la gravedad en su sistema nervioso. Digo, no lo piensa así, ¿verdad? Pero finalmente es el esfuerzo que hace físico, entender la gravedad, ver que los músculos le sirven, hace un esfuerzo emocional, y esto va imprimiendo. Son las primeras impresiones que están asociadas con las funciones básicas o las dinámicas básicas de la alimentación, higiene, contacto y afecto, pero al mismo tiempo también están asociadas con el esfuerzo emocional que se imprimen en el sistema nervioso, digo, en los músculos esqueléticos. ¿Ok? De tal manera que con el proceso de la maduración, de la comida, de la higiene, la alimentación y contacto y afecto, todos esos van haciendo que se desdoble, ¿sí? La energía dentro del sistema endocrino y tenga esta energía y poder controlar, ¿sí? Su movimiento contra la gravedad y las impresiones que se están haciendo en su sistema nervioso y en sus músculos esqueléticos. Una vez que puede lograr esto, empieza a ver quién es quién en casa. Y es cuando decimos, no, es que el niño ya le tomó la medida al papá y a la mamá. Esta situación tiene que ver con las emociones que ya dominó, con la gravedad que ya dominó y que de alguna manera está viendo las jerarquías que existen en casa. ¿Ok? Ahí si tienen algún asunto, pues también es importante que lo señalen para su trabajo personal. Luego viene el circuito 3, el semántico. Este está relacionado con eh, cómo se desarrolla el lenguaje, la faringe, la laringe, manipulación de objetos, los primeros símbolos, la formación de la comunicación, todo eso. Si alguien tuvo problemas para hablar o se tardó en hablar, pues márquele ahí. Todas las situaciones de este circuito del 3 que tiene que ver con el concepto personal, están asociadas a cómo te ves tú. Y esta construcción de cómo nos vemos está configurada por las restricciones familiares que van desde el no hagas hasta una restricción familiar es que te aplaudan cuando das una maroma. Y también es una restricción porque cada vez que te aplaudan, pues vas a dar una maroma, aunque tú no lo quieras, porque te van a dar un valor que alimenta parte de lo que emocionalmente hablamos ahorita en nuestro circuito, te hace sentir integrado dentro de esto y alcanzar un logro, que es la aceptación de la gente. Así es que las restricciones familiares es otro tema que también puedes señalar ahí para el trabajo que vamos a hacer ahorita. Dentro de lo semántico, bueno, pues está la realidad que se empieza a integrar a partir del lenguaje. Tú ya tienes el bebé tiene un lenguaje, va entendiendo cómo asocia lo que pasa con el lenguaje. La otra vez, el nietecito, ¿sí? Teo, pues le enseñaron a decir, por favor, nomás dice, por favor, y entonces, pues íbamos con él a Price y vio un pastel y luego volteó con la abuela así, por favor, pero bueno, pues ya se lo compraron y todo, cada vez que quiere algo, ya sabe que juntar sus manitas y decir por favor, le van a dar lo que necesita. ¿Me explico? Entonces, de alguna manera, pues se va entendiendo el proceso dinámico de qué tengo que hacer para, para alcanzar lo que quiero. Pero a la vez le enseñaron una forma de restringir, pues cuando necesita algo. ¿Me explico? O sea, solo, por favor. Y esa parte también juega. Muchas veces la gente no entendemos la restricción. Si en mi casa me dijeron que era muy bueno para algo, ¿sí? Solamente es para eso. Y entonces cuando se van cementando las, las, eh, las restricciones negativas contra los estímulos que me restringen a ciertas cosas positivas, estos desaparecen y solamente pasan a ser estados de compensación de un reconocimiento de algo que podemos hacer bueno. Y lo otro, pues pasa a ser la restricción
que hasta hoy en día no nos permite desarrollarnos en algunos ámbitos. Así es que también póngale ahí si tuvieron alguna restricción familiar importante o significativa que los marginó a no expresar sus emociones, a no desarrollarse físicamente. Por ejemplo, alguien que le dijera, no, ay, no, mijita, y tú no puedes hacer deporte, o tú no sabes correr, o tú no sabes hacer esto. Son restricciones a través de comentarios, o ay, qué bonita mijita, o pero qué hombroncita, o mijito, ay, ni te preocupes, mijito, así déjalo, no lo hagas, yo lo hago. O sea, son restricciones que a final de cuentas es la manera en la que te ven, ¿sí? Si eres el hermano que a todos se le cae, pues le dices, mijito, no se te va a caer y se te va a caer. Y cada vez que te digan, pues es una restricción que te hicieron y se te van a estar cayendo las cosas. O eres el hijo golpeado, o sea, el que siempre llega golpeado de cuando salíamos a jugar, pues bueno, pues es parte de la restricción de quién eres y cómo demostraron que eres. Entonces uno va construyendo esto a través de las restricciones y a través de cómo nos vamos viendo, ¿ok? Si tuviste algún problema de restricciones o fuiste muy etiquetado y de ahí no has podido salir, ponle ahí que hay que trabajar algo importante a través de las restricciones familiares. O si te tardaste en hablar, o si te tardaste en caminar, o de manipular cosas, ¿sí? Si eras así una almohadilla y que no se movía mucho, pues bueno, ponle ahí porque también hay una parte que tiene que ver con cómo te ves, ¿ok? Luego viene el circuito social sexual, ¿ok? Este circuito social sexual nos habla de la relación social y obviamente pues tú ya estás construido de tu concepto personal, quien te dijeron a través de las restricciones, a través de las emociones que mostraste para alcanzar ciertos territorios y de la cooperación con la mamá y cómo funciona tu sistema endocrino y tu sistema nervioso de manera autónoma, todas estas cosas se configuran y es como tú crees que te ves, es como te quieres mostrar afuera. Pero si la gente de afuera, que es uno de los temas que vimos con Patty, si los temas de afuera, cómo te muestras afuera, no es como te ven, entonces hay un índice de frustración. Y ese índice de frustración nos lleva a tener grandes metas. Si las logras, qué bueno, pero a final de cuentas siempre vas a querer más porque el vacío de quién eres, de cómo te configuraron en tu caso, te conformaron, pues va a requerir siempre de tener ciertas metas para saciar tus índices de frustración a través de logros específicos. Si les falla la matemática y entonces tus metas o tus logros son tan altos que no vas a poder, entonces lo que estás conformando es un estado de frustración ante tu propia persona, de los compromisos que te metes y que no puedes responder ante ellos. ¿Ok? Ahí también, si tienen algún asunto de estos, apúntenlo para hacer el trabajo. ¿Ok? El circuito 2 está relacionado con el 1 está relacionado con el somático, ¿ok? Que es el 5. El 2 está relacionado con el neuroeléctrico, que tiene que ver con toda la actividad eléctrica que tenemos en nuestro sistema nervioso y que de ahí operan los mayores estados neurológicos asociados con emociones, sentimientos, todo este tipo de cosas, ¿ok? Entender el sistema neuroeléctrico es entender varias cosas. Una es que este no está autónomo, ¿sí? El sistema neuroeléctrico recibe señales, obviamente, del circuito anterior, que es el neurosomático. O sea, el cuerpo manda señales y el sistema eléctrico mueve. El sistema eléctrico se mueve y modifica también el cuerpo. Esta dinámica la podemos encontrar bien fácil cuando nos empezamos a enojar porque las cosas no están bien y le empezamos a subir el enojo, no, más, 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 más. Son las señales que estamos permitiendo que se vayan desde lo que pienso a lo que siento. Lo que siento me cambia a lo que pienso y lo que pienso me cambia a lo que siento y es una dinámica que cuando la dejamos pasar puede terminar hasta en un síntoma físico. ¿Ok? O pues los que han experimentado migraña, sabes que te va a dar dolor de cabeza y mejor te tomas algo para no dejarlo crecer y que se convierta en migraña. Exactamente lo mismo, es una señal sensorial que cambia la actividad de tu vasos constrictores y luego viene toda la actividad eléctrica y empieza todo el relajo que se puede provocar dentro de lo que podemos llamar una migraña. Esto mismo pasa aquí entre la relación del circuito emocional territorial y el circuito neuroeléctrico. En el circuito neuroeléctrico tenemos dos cosas importantes a establecer. Una es entender
que todos los sistemas estamos dentro de un campo electromagnético, nuestro sistema nervioso funciona a través de este campo electromagnético, así es que todos estamos conectados a un cierto nivel de interferencia del campo electromagnético. ¿Ok? Podemos establecer, digo, hay muchas investigaciones y muchas cosas que habría que detallarlas, ¿sí? Porque hoy en día te encuentras muchas cosas en Internet, pero a final de cuentas, también dentro de nuestro cuerpo hay una comunicación neuroeléctrica entre nuestro sistema somático o los pellejos o nuestro cuerpo, el sistema neuroeléctrico, que es que todo lo que es la parte del sistema nervioso, y cómo estos se juntan y conforman mucho de la realidad de lo que estamos experimentando allá afuera. Para trabajar algo del sistema neuroeléctrico, pueden voltear a ver un poquito todos los escenarios en donde se salieron de control, o se enojaron mucho, o donde se fueron, o se desanimaron y ya no hicieron cosas. Y esto está relacionado directamente con las variaciones del voltaje y el amperaje. Una persona depresiva tiene un amperaje y un voltaje bajo en su actividad eléctrica. Una persona ansiosa, tu campo electromagnético es más alto. Así es que, pues bueno, ahí podemos ver, y hay hasta equipos y tratamientos específicos para poder hacer estos ajustes, ¿verdad? Que digo, no te lo pones y te lo quita luego, porque es también un hábito neurológico de tener una cierta actividad eléctrica y magnética en el cerebro que te provoca algunos síntomas. ¿Ok? O sea, mientras lo pones y se ajuste un ratito, se te quita. Lo vuelves a quitar, eso es como un entrenamiento. ¿Ok? Luego viene el circuito eh, del neuroeléctrico, viene el neurogenético. ¿Ok? Ya estamos hablando de que hay situaciones en la familia que nosotros le llamamos hábitos que se expresan en la naturaleza de nuestra familia. Son hábitos naturales que se expresan en nuestra familia y que nosotros también presentamos y expresamos cosas de estos hábitos. ¿Ok? Entonces, pues nuestras familias pues tienen hábitos psicológicos, tienen hábitos físicos y tienen de expresión que van desde cómo es tu cuerpo hasta cómo se enferma, de qué se enferman. Y también hay hábitos espirituales. ¿Ok? Y aquí hay tres puntos importantes. El primero es el fenotipo, es la herencia física, tamaño, color, forma de nuestro cuerpo. Y luego está el genotipo. El genotipo es cómo esto heredado físico responde al ambiente. Y luego está el cianotipo, que es la herencia psíquica. ¿Ok? Digo, la única que está aquí es Rosalía, pero ya todos sabemos que el cianotipo es una aportación de aquí del instituto, ¿sí? A través de investigaciones que se hicieron con ingenieros genetistas, en donde sí hay una herencia psíquica. Esta herencia psíquica, estas tres cosas tienen hábitos que se expresan en nuestra familia. Hay familias, por ejemplo, que a nivel físico, pues podemos establecer todo un perfil de enfermedades. Y este perfil de enfermedades, pues si nos vamos, van a estar en la parte neurosomática. Y si le seguimos, van a estar también en la parte de las impresiones intrauterinas o del circuito. ¿Ok? Tenemos también la expresión del genotipo, o sea, cómo respondemos a las situaciones del ambiente. Esto significa que también tenemos una herencia de cómo respondemos, ¿no? Al ambiente desde la parte familiar. Me explico, una vez estábamos en un rancho, en la noche estábamos todos, y un amigo llevó a su hijito como de 3 años, 4, iba ahí con su pantalón de mezclilla, sus botas, su camisa de cuadros, igual que el papá, ¿no? Y de repente se vio una luz que viene y, y los dos al mismo tiempo dijeron, ¿quién será? ¿Sí? Y los dos estaban paradillos igual, el hijo y el papá, y nos dio mucha risa. Son respuestas naturales, que se tienen. También hay respuestas naturales a nivel físico, como de enfermedades, de que murió tu papá, tu mamá, en qué año, cómo fue, bajo qué circunstancias, y muchas de estas son muy semejantes. ¿Sí? Y por último está la respuesta psíquica. ¿Cómo respondemos anímicamente, emocionalmente o temperamentalmente a las situaciones que nos pasan? ¿Ok? Esto pues está relacionado con el circuito emocional territorial. Aquí, digo, hay varios puntos que hemos estudiado, como por ejemplo la comunicación entre personas o entre el sistema nervioso, ¿sí? Donde estás pensando en alguien y te llama, o
sentiste algo y le pasó a alguien. Esas comunicaciones a distancia también pasan con nuestro sistema nervioso y a veces pasan de una manera más sensible cuando no utilizamos nuestra corteza cerebral en la parte frontal. Y eso pasa, por ejemplo, con las mascotas. Las mascotas, pues a veces nomás de verlas sabemos qué quiere, hay una conexión con ellas, viene, hay un tema complicado y está ahí o se acerca más. ¿Qué quiere decir? Que hay una conexión con los animales de una manera directa. Hay una persona en Querétaro que te dice qué te está diciendo tu perrito, ¿verdad? O sea, te dice, oye, ¿sabes qué? Sí le gusta ir de vacaciones, pero no quiere ir y está así, cambia el alimento y esto porque se está enfermando de esto y entonces, digo, yo la conozco de la señora, ¿sí? Pero no me ha tocado porque ya me imagino, ¿sí? Que la trajera aquí a la granja a ver a los perritos de cada quien. Bueno, va a ser una locura si casi los perritos son telépatas, güey, con nosotros. Entonces, ya imagínate que llega la señora y te dice, no, dice que ya no le des de comer esto, que le des de comer el otro. Pues se lo vamos a ir a dar. Entonces, pues ya, o sea, eso está muy raro, pero sí hay una comunicación. Con las plantas también hay una comunicación. Me acuerdo cuando estaba en Loma Dorada, no me acuerdo quién estaba por allá. ¿Tú fuiste esclavo o tú, Alex? ¿No fueron nunca? Había una planta en una esquina muy Zamorano, grande, ¿no? ¿eh? En Zamorano, ¿no era? Sí, ahí en Loma de Hoja de Zamorano. Había elefante. una planta muy grande con hojas así, creo que eran hojas de elefante o planta, no sé qué cosa, oreja de Sí, elefante, pata de elefante muy creo que se bonita, llamaba. muy bonita. Y entonces estaban saliendo lejitos por abajo de la planta y una señora se acerca y dice, oye, a ver si me regalas un hijito de la planta. Bueno, la planta se vino abajo, o sea, en menos de una semana se vino así. Y entonces, pues la señora lo vio y dijo, no, mejor no me des nada y no sé qué y no sé cuánto, y la planta otra vez normal. Las plantas también tienen una comunicación a través del campo electromagnético. Y hay experimentos importantes de esta comunicación entre especies a través del sistema nervioso o el campo electromagnético. ¿Sí? Hubo un experimento que se hizo en donde ponían un pez en su pecera y una plantita y les pusieron electrodos para poder medir su campo electromagnético a ambos. Cuando estos alcanzaron una correlación, ¿sí? Lo que hicieron fue poner en riesgo de vida al pez. Le echaron agua, le echaron aceite al agua y el pez pues empezó a mover la actividad magnética y ¿qué creen? La de la planta también se empezó a mover. Quiere decir que hay un campo de información donde estamos todos conectados y este campo es el campo electromagnético. Otros hechos también importantes a nivel científico, eso lo cuenta Rupert Sheldrake, cuando estaba en la universidad estaban haciendo un estudio de de personas, ¿sí? De asesinos en serie a nivel genético, y estaba Rupert Sheldrake, que era de Inglaterra, estaba un japonés, creo que estaba un gringo, eran como cuatro personas. Entonces, pues ya eran doctorados en biología y cosas así Rupert Sheldrake en biología molecular y todo, decano de Cambridge. Entonces, fueron a sacarle células a una persona que había sido asesino en serie en California, ¿sí? Que le habían declarado la pena de muerte. Entonces se llevan las células, pues ellos no sabían nada de la pena de muerte ni nada, ellos nada más iban por la persona, por la célula, ¿no? Para estudiar a ver la genética, a ver si era un asunto genético o más conductual o más de todo esto que estamos platicando. Entonces, pues le aplican la pena de muerte, ¿sí? Se muere la persona y se mueren también las células de las otras personas allá en los diferentes países que estaban. Entonces, pues imagínense la vergüenza de un biólogo, pues de los mejores del mundo, que se te mueran unas células que te dieron especialmente. O sea, era como si un niño de primaria apunta para el examen, los problemas y se le pierde la libreta, güey. Ya no tiene los problemas, ya no va a saber resolver nada. Entonces, así como que, según Rupert Sheldrake, en el primer libro, se llama el libro Los siete hábitos que pueden cambiar el mundo, o los siete hábitos que cambian la naturaleza, por ahí algo así, ¿sí? Y dice que el que habló primero fue el japonés, para decir, oye, fíjate que me pasó esto.
Y entonces ya el otro dijo, y yo también, y luego ya el otro también, y el otro también. Y ya cuando vieron, empezaron a investigar y finalmente las células corporales fuera del sistema siguen operando, pero una vez que el sistema, vamos a decirlo, el sistema central cambia, estas también mueren. Eso pasa en eso. También ha habido casos en donde hay células que ahorita creo que tienen las primeras células que se cultivaron, no me acuerdo cuántos años tendrán, por ahí debe estar el dato en internet, pero ya tienen más de 100 años células humanas que las siguen alimentando y no presentan un grado digo, sí, se van renovando las células, pero al final de cuentas siguen estando ahí. Esto es la parte de la genética. También, ¿qué hay que trabajar ahí? Pues bueno, la parte de la significación de las cuestiones familiares que tienen algún efecto en nuestra persona. Casi en todas las familias, pues el alcoholismo, el que dejó, en términos conductuales, el que engaña, o sea, son parte de la expresión de nuestra cultura y de nuestra humanidad. Por otro lado, pues tenemos todos los síntomas físicos, ¿sí? Que también es otra expresión natural que vivimos. Y entre esas dos, pues puede haber un mundo de cosas que tenemos o podríamos trabajar o ajustar. Y por último, tenemos la parte espiritual, ¿ok? La parte espiritual tiene tiene pues varias formas de ver esto. Una es que pues todo lo que ha pasado a lo largo de la humanidad hace, vamos a decirlo así, deja las cosas o nos pone a nosotros al margen de poder hacer cambios significativos. ¿Sí? Porque las cosas han sido así por eones, por mucho tiempo. ¿Me explico? Por un lado. Por el otro, tenemos la parte espiritual que nosotros en la psicología endocéntrica las deslindamos o las separamos entre lo que es la doctrina, lo que es la fe, ¿sí? Lo que es ¿cómo se llama? La teología y lo que es la religión. Son cosas distintas, son ropajes distintos para la espiritualidad. La espiritualidad tiene que ver con el espíritu que tienes tú, que tiene una expresión de herencia a través de la familia, de cómo somos, cómo nos divertimos, cómo nos enojamos. Eso es el espíritu, ¿sí? La doctrina es lo que aprendes de una religión. Religión es lo con lo que te conectas y te religas, con lo que tú crees, ¿ok? Y hay gente que dice que es muy mochila, ¿no? Que la misa y la confesión pues que la comunión y todas esas cosas. Estoy de acuerdo, ¿sí? Pero a veces no tenemos la suficiente introspección para darnos cuenta que, pues, tu religión es con lo que más piensas. Religión viene de la palabra religare, con lo que más te ligas. ¿Me explicó? Si yo pusiera, oye, ¿cuál es tu religión? Pues yo creo que tengo todo el tiempo la psicología endocéntrica en mi cabeza. Y si voy a misa y todo, y intercambio consultas por confesiones y cosas así muy raras, ¿verdad? Yo creo que a nadie le ha pasado eso. Pero a final de cuentas, pues una cosa es la religión, otra cosa es la doctrina, otra cosa es tu fe y otra cosa es tu espíritu. Lo que nosotros nos hemos acercado a esto de una manera más importante es que encuentres tu teología personal o tu teodicea personal, o sea, cuál es tu relación con Dios y que tú la encuentres a partir de ti, sin saltarte los preceptos, los preceptos, ¿sí? De la religión en la que estás y sin dejar de seguir tu pastor y siempre buscando el servicio allá afuera, sin embargo, siendo consciente de ti. Porque hoy en día, pues los padrecitos también son humanos, es como otra profesión y también hacen y cometen errores. Y a veces un padrecito, por uno que fue esto, pues son juzgados todos de la misma manera, ¿verdad? Entonces, pues bueno, eso está muy raro. Es como si dijeran, oye, este es ingeniero y le gusta meterle el pie a los niños para que se vayan de boca y ahora cada vez que ves un ingeniero le dices, metapiés. O sea, pues no, ¿me explico? Igual los padrecitos, solo pues que pues lo complicado de la profesión es que tienen que ser buenos y están obligados a ser buenos y tener que decirlo cuando no lo son o cuando tienen algún problema, no porque sean malos, cuando tienen algún problema. ¿Ok? Parte también de este circuito
¿sí? Pues tenemos que todo el sistema de experiencias o de todo lo que construye, todo lo que está construido, funciona a través, ¿sí? De algo que se llama principio de incertidumbre, ¿ok? O sea, todos son tendencias, ¿verdad? Que ahora sí esa palabra todo el mundo la entiende, antes no. Todos son tendencias, todos son fluctuaciones de cargas y tendencias. ¿Sí? Donde hay más cargas y más fluctuaciones de tendencia, hay más energía. Y entre más energía, ¿sí? La densidad de la energía aumentada, pues genera contacto con cosas, ¿ok? Nosotros estamos hechos de esos principios de incertidumbre a través de todos los átomos y lo que se conforman de moléculas y de átomos, moléculas y de ahí todo lo que siga, ¿no? Entonces, esta parte también nos habla de algo que se llama metafisiología, ¿ok? Que es algo que pues, se tiene recopilando desde hace muchos años aquí en el instituto. Y digo muchos porque pues, ya son más de 20, más de 28 años, donde entendemos que la medicina actúa por niveles o por capas, ¿sí? Y antes no se veía así. O sea, tú te enfermas de algo, vas con un médico, ve de que estás enfermo, qué síntoma tienes, ¿sí? Y te va a recomendar un cierto medicamento para quitar o sobrellevar una enfermedad. Y por lo general es sobrellevarla, ¿sí? Para que el organismo tenga mayores capacidades de respuesta, de equilibrio ante lo que tengas, ¿sí? Y otra parte es cuando un tejido está mal, pues hay otro tipo de medicamentos. Y ya cuando el tejido está mal y un órgano también se ve afectado, entonces la medicina, la normal, la alópata, pues usted dice hay que cambiarla como si fuera carro, ¿no? Hay que, chingo, estos hay que cambiarlo y ponerle uno nuevo. Y si no se puede poner uno nuevo y ya no se puede construir uno, entonces pues ya no hay nada que hacer. Otras medicinas, a lo mejor todas las que entran en las medicinas holísticas, vamos a llamarles a todas las otras, eh, y no las quiero juntar ni hacer menos unas de otras son muy antiguas, otras son muy buenas, otras son muy psíquicas. La que me digas siempre está enfocado en el objeto que está jodido y hay que reparar. ¿Entienden esto? La que me digan, la medicina que me digan. ¿Sí? Digo, menos que Fer y Erika, que conocen muchas medicinas, digan que no. Pero pues si alguien llega con un síntoma, ¿qué haces? Atacas el síntoma y la causa, ¿sí? Y ves los efectos y tratas de disminuir los efectos negativos a nivel somático. Y ese es el ojo que tiene todo el ser humano. Viene aquí alguien a consulta, bueno, aquí no, pero va alguien a consulta, te dice que está mal y luego te vas a trabajar lo que está mal. ¿Ok? ¿Qué pasa ahí? Que no tenemos esta visión del circuito eónico o neuroatómico, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos viendo los objetos contenidos en el espacio, ¿ok? Mientras este circuito es estar observando el espacio y todo lo que surja del espacio, ¿sí? Son fluctuaciones o son, vamos, en el campo se le llama interferencia y entonces surge en nosotros, al ver esa interferencia, hacerla consciente, surge una experiencia, ¿ok? Dentro de nosotros. La experiencia no surge afuera, nunca está afuera en una experiencia, nunca te pasa nada, es dentro. Entonces, el trabajo de la metafisiología, de los datos que hemos recopilado aquí, pues es voltear a ver no el órgano, no el tejido, no las moléculas, no los átomos, sino la tendencia de carga y que esta vuelva otra vez a la condición de estar coherente, una coherencia alta. Cuando hay un síntoma de una enfermedad, ¿sí? Imagínense que es en la piel, pues bueno, de la piel pues va pasando al tejido, del tejido va pasando a los músculos, a un órgano, ¿sí? Hasta llegar a la parte de las moléculas, o luego los átomos, luego los aminoácidos, y al final de cuentas te queda un vacío que se desajustó y hay que volver a reorganizar ese vacío para que otra vez la estructura vuelva a la parte como estaba originalmente, que la estructura es la que determina la inteligencia de nuestro organismo. Eso es la metafisiología. Digo, se los pongo así, casi nunca hablamos de ella, pero esa es parte importante de esto. ¿Ok?
¿Alguna duda, alguna pregunta? Qué bueno que todos son metafisiológicos, ¿verdad? Y bueno, ¿qué vas a trabajar tú, Fer, con todos los temas que vimos ahorita? Pero ahorita que estás tocando este tema, no sé si está, este, también me brincó mucho para la parte somática de la ¿Ok? metafisiología. Si lo vemos así, un síntoma no es una enfermedad, ¿sí? Y es como si quisiéramos, esto de la metafisiología, es como si viéramos el daño espiritual que hay que dañó lo físico. ¿Me explico? Por Ujú, llamarlo de una manera, pues de la que normalmente la gente entiende, ¿verdad? Porque estamos hablando de una parte intangible que desorganizó la estructura del cuerpo e hizo que cayeran en alguna sintomatología. Y como no se ve, pues bueno, le podríamos decir que es la parte del espíritu de la persona que se desalineó. No son los chakras, no es una energía, que simplemente estás en el campo. Se desorganizó tu estructura y tu inteligencia y entonces hubo la experiencia de un síntoma, una enfermedad. Como quiera lo abordamos de esa manera, a ver qué tal nos sale, Fer. ujú, sí, Erika, ¿qué apuntas? gracias. ¿Alguna otra cosa, Fer? No, nada No. más eso. Gracias. Ok. Erika, A a mí me interesa ahorita trabajar el campo uno, el de sobrevivencia. Es que tuve hace algunos años una experiencia de regresión, pero me quedé como con, pues con cierta duda de lo que viví y físicamente me hizo como ruido. saber, sigo, digo, una proyección de eso, o sea, me refiero a las cuestiones habituales ya de adulto, porque te acuerdas que marca la parte somática, ¿sí? Es que, por ejemplo, si tú experimentases esto, haya sido o no, es una parte donde proyectas esto, y esta pasa en la realidad. Cuando Este, yo no estuve en la charla de la espiritualidad y Ujú. yo creo que por eso me llama la atención el circuito 6 con el 8, ¿Ok? y que son los que tocaron en ese día de esa reunión. No sé si pueda es- tocar el tema, aunque Hablar no haya yo del estado. circuito 6 es la parte neuroeléctrica Ujú, y la espiritualidad, o sea, son los estados anímicos que tienes cuando recurres a lo espiritual, porque hay gente que ujú, nomás lo hace así, bien tramposamente, está mal, se siente mal y luego no se acuerda de Dios o de su deidad o de lo que de su religión. Y mientras estás ujú. bien, no, hombre, ni te acuerdas, no se acuerda uno de nada. ¿Me explico? No se acuerda uno del más allá, hasta cuando se va a morir o que siente que se está muriendo. Entonces, esa parte es una, y la otra es la parte del espíritu, si realmente tú lo tienes como una forma de vida o es una forma de vivir la vida. Hay gente, sí, que, digo, hay una lectura, hay muchas lecturas, pero una de las que más utiliza todo el mundo es que dice Dios, tú encárgate de lo mío, yo me encargo de lo tuyo, más o menos, ¿no? Para no echar tanto el rollo tan grande, ¿sí? Pero pues en realidad, yo creo mejor, como dice San Agustín, trabajo y hago las cosas como si no existiera Dios. Y después, si hay y me ayuda, bueno, ya fregué. Pero mientras, voy a hacer las cosas como si nada más dependieran de mí. ¿Ok? Ok. Entonces, Sí. una parte que puedes trabajar de la espiritualidad es a través de qué elementos te conectas con esa vida espiritual. ¿Sí? ¿Qué estados de ánimo? O cuando tu cuerpo está como, o cuando te acuerdas de qué. ¿Por qué? Te voy a platicar una experiencia. Yo antes iba a misa 2 o 3 veces por semana. No teníamos el brunch, yo no daba tantas terapias, nomás era el periódico, así es que estaba padrísima mi vida. ¿Me explico? No había que escribir libros, ni revisar, ni un grupo, ni el otro, ni los pacientes, nada de eso, ¿no? Entonces, me acuerdo que me vieron adentro en misa, entre semana, alguien, no me acuerdo quién me vio, ¿sí? Y se empezó a hacer un chisme, porque en misa entre semana, pues vas, y hay puro cabecita de algodón, ¿no?
los que ya van a agarrar pista, güey, o sea, ya. Ahora sí, después de que hicieron un Sí. desmadre, porque todos tienen cara de que hicieron un desmadre en su vida, nomás que ahora ya, pues ya pegándole a los 70, 75, pues ahí están en misa hincados, a ver si les alcanza. Y entonces alguien dijo, no, pues, oye, me habló, me dijo, oye, ¿estás enfermo? Le digo, no, ¿por qué? ¿Te vas a morir? Le digo, no, ¿por qué? Es que te vimos en misa entre semana. Le dije, ah, chinga, ¿y eso qué tiene que ver con la muerte? ¿Me explicó? A veces la gente se acerca a Dios por temor a la muerte. No a veces, y en ese módulo se ve ese tema. Mucha gente se acerca a Dios por miedo a la muerte, a morir, ¿sí? Y todas las religiones, pues su marketing en diferente presentación, hay para todos tenemos vida eterna, la que tú quieras, güey. Si la quieres, vestido de blanco, llegando al cielo, pues tenemos la católica. Si quieres la musulmana, tienes que dar la vida por muchos para llegar a donde tengas que llegar. Pues, igual ahí hay todos los que han explotado en bombas, están todos juntos bien contentos. Si eres, si eres, ¿cómo se llama? Si eres judío, pues bueno, eres elegido. Vas a estar por encima de los católicos, de los musulmanes, de los hebreos, de todo, porque tú eres del pueblo elegido. Sí, es muy raro, porque pues ellos vienen de los hebreos, pero pues los pueblos elegidos son estos muchachos que ahora andan aventando muchas piedras para todos lados, ¿verdad? Ese no puede ser un pueblo elegido de Dios, que no chinguen, ¿ok? Y podemos ir a otras culturas, los hindús, pues bueno, los hindús, esos están fabulosos, tienen muchos dioses, no la conozco mucho, pero sé que tienen muchos dioses, ¿verdad? ¿Cuántos tienen, Clau? ¿Tú qué sabes más de eso? ¿No los has contado? O sea, son millones. ¿Ves? Cada quien tiene un aspecto del humano, es un dios. ¿Ves? Entonces, imagínate, si te portas mal, algún cabrón de esos te va a aceptar en su cielo, cabrón, ¿verdad? Son miles, güey. Entonces, algún dios de esos te va a querer así como eres y como estás y no tienes problema, ¿sí? Y cada religión, los sumerios tenían lo suyo, los arios también tenían lo suyo, cada quien tenía los zaratustra, todos tienen una vida para ti póstuma. Yo creo en una vida póstuma, ¿sí? Pero si me dan a elegir, como si fuera un buffet de cómo quisiera mi vida póstuma, pues a lo mejor sí me gustaría parte de la católica, pero sí quisiera, me quisiera sentir, ¿cómo se llama? Siendo el único de Dios, ¿no? El elegido. También a lo mejor me gustaría, pues tener mucho conocimiento de todos esos dioses hindús, ¿me explicó? Tal vez musulmán, como que agarre algo para darle a la madre a la gente, o igual ya lo estoy haciendo y no me doy cuenta a todos ustedes, pero también entonces me ganaría el cielo, cabrón, ¿me explicó? De alguna manera, todo mundo quiere alargar la vida. La medicina hace eso con los estudios de genética. La vida posbiológica, pues nace de la metafisiología, que es lo que pretendemos aquí. ¿Me explico? Aunque algunos amigos psicólogos me dijeron que era algo muy mesiánico, que le hubiera puesto resurrección para que ya no estuviera descubriendo el hilo negro, pero pues se llama vida posbiológica. Quiere decir que hay una vida más allá de la biología. ¿Ok? Y eso habla desde ahorita, no cuando te mueres. Y hay que descubrir esa vida más allá de estos pellejos, ahorita, ¿sí? Tal vez si no lo haces ahorita ya de muerto sin pellejos, no vas a tener estructura para hacerlo. Así es que, pues hay que darle, ¿ok? Y esa es la parte del circuito espiritual. ¿Qué quieres trabajar de todo eso? ¿Sí? Hay, hay, hay muchas visiones acerca de lo que es Dios, desde el concepto a través de lo que es la teodicea, que es llegar a Dios a través de la razón. Hay otros conceptos o formas de ver a Dios como una experiencia de un Dios vivo que lo experimentas, ¿sí? Muy de la Iglesia Católica de los 90 para acá. Hay la experiencia de un Dios gnóstico que te va dando información y tú vas creciendo a través de este conocimiento. Hay dioses más, hay explicaciones de Dios más naturales, ¿sí? En donde pues todo está en las plantas, en la naturaleza, el contacto, lo que se experimenta, lo que se voltea a ver,
Pero entonces, si estás ahí, pues entonces estás hablando de un Dios panteísta. Y Dios no está en todas partes, ni donde pones tú el ojo. Imagínate que tú donde pones el ojo está Dios. ¿Dónde dejas a Dios? Entonces, de alguna manera, sí, ese Dios, yo creo que se asemeja mucho al que hablas de Spinoza. Que fue excomulgado, fue corrido y creo que hasta lo mataron porque decía que Dios era la naturaleza y lo que se sentía. Y de ahí mucha gente agarró vuelo con ese señor, ¿sí? Sin embargo, creo que Dios puede operar como creador, puede operar como un ser o una entidad supraindividual, como el que crea, ¿sí? Pero no lo podemos ver como un Manitou. Un Manitou es el espíritu, o vamos a decirlo así, es la impresión que yo le pongo a lo que hago de mi persona en términos de experiencia. O sea, un indio hace su pipa y la pipa tiene su espíritu, porque él fue el que la hizo. Es un Manitou. La señora hace los platos y en su vajilla está el espíritu donde sirve la comida y la comida también tiene un espíritu de cómo la hizo. Así es que cuando esos cabrones se enojan, pues rompen la pipa y se avientan el plato. Se están partiendo el alma. ¿Me explico? ¿Dónde quieres poner tu espíritu? Yo definitivamente en todo lo que realizo, en lo que siento, en lo que vivo y en lo que puedo yo aportar Entonces, a los demás. quien vaya a trabajar a Rosalía, que será bueno que lo trabajaras tú, Clau, ¿sí? Va a trabajar, ¿sí? Su conexión del espíritu con relación a lo que pasa o le sucede afuera, ¿ok? Vas a trabajar el que tú decides o tú ves cuándo con la persona que estás hablando es la equivocada. Yo Es cuando no entiendo, hacen lo que yo quiero, o es cuando no sí, hacen lo que ya yo lo quiero, sé, no me pero da lo que yo quiero. hay un momento donde creas esa experiencia Ah, ok, y vas a trabajar el ok. punto de cuando creas esa experiencia, ese te lo va a Cuando yo trabajar decido, Alex. como quien dice, cuando Sí, ya me doy porque cuenta que... hasta que tú marcas algo que no te gustó, la marcas como persona equivocada. Ujú, ujú. ¿Me explico? Un poquito antes para que puedas entenderte tú y no catalogar a la persona así o saber estar con personas diversas y a lo mejor empezarte a preguntar la primera pregunta. ¿Por qué tienes que ir a preguntarle a una persona y tú lo que haces es categorizarla? Y eso también tiene algo de espiritual. Los chintoístas hacen eso. ¿Sí sabes qué hacen los Sí, chintoístas? Van a una no, sí. iglesia chintoísta y así como están las galletas chinas, ellos tienen una cajita como la de Burrumina, la pajarita que sacaba cositas, y van a hacer oración, Ah, la pero tarjetita. agarran el papelito de la oración y si no les gusta, afuera hay un árbol, le Ujú. amarran y la tiran al árbol y vuelven y agarran otra. Ah, ¿Me explico? A lo mejor tú tienes soy monje algo de de ahí, yo chintoísta, ¿no? estoy. No más que lo aplicas con las personas. ¿Me explico? Ujú. Ok. La elección de algo, de un papel, de una persona, de un trabajo, de alguien que te va a hacer un trabajo y es una pendejada como el que me iba a arreglar mi refri, ¿sí? Ujú. Es una elección personal. Sí, O sí. sea, eres parte responsable de a quién eliges para qué, Sí, sí, cómo te claro. quieres experimentar, dónde lo quieres poner y tienes toda la razón si es una pendejada, Ujú, ujú. ¿sí? Sin embargo, la responsabilidad de haberlo elegido fue mía. Claro, claro. Ujú. Sí, Y sí, lo que sí, se sí. tiene que Ujú. trabajar es el momento de la responsabilidad, no Ok. cuando está el rechazo. Ahí ya pasó, ahí ya Sí, es el claro. espejo. ¿Me explico? ¿Ok? Ok. El circuito 3 pone el circuito 5, el impacto ¿Ok? que tiene el autoconcepto con los síntomas. Bien, muy bien. Maru, Los estados de ánimo relacionados con las restricciones.
¿ok? O sea que a ti te restringen y te cambian los ánimos. Ujú. ¿Y qué quieres trabajar de eso? ¿Que no te cambien los ánimos o no ver las restricciones? Porque las restricciones vienen de afuera, normalmente, ¿no? Sí. ¿Ok? Ahora dime cuántas de esas restricciones ya las incorporaste como tuya y tú sola te restringes. Sí, gracias. Clau, Bueno, esa fue la parte lógica del efecto túnel. ahora vamos a Pero ver la parte lógica. A ver, Clau. no, la parte sensorial. La parte sensorial, Hay que construir toda esa realidad también desde lo sensorial. en la Entonces, experiencia. si quiere, en la experiencia, de la experiencia del cuerpo, el cuerpecito. No nada más de lo lógico de la mente. Entonces, si quieren, en la próxima hacemos algo de eso. O sea, porque esta parte sí hay que entenderla, hay que reconstruir las cosas de forma positiva, pero también hay que, desde el cuerpo, cómo lo voy a vivir, a experimentar. ¿Ok? ¿Cómo es para ti de forma positiva fluir y estar contenta y encontrar recursos en todas partes y que todo salga bien lo que yo quiero? Este, La parte porque, sensorial, porque si ya tienes todas tus neuropolíticas que te van a llevar a lo negativo, ¿dónde vas a sacar la energía porque eso es el efecto túnel? El efecto túnel es encontrar energía para superar tu potencial. ¿ok? Entonces, ¿a dónde vas a sacar esa energía para voltear a ver las cosas de otra forma? Del proceso que acabamos de hacer ahorita, el que les llevé el recorrido a que vieran la parte ¿Sí? compuesta un poco más específica a sus hechos personales en cada una de las cosas, creo que el primer punto de partida es poder visualizar qué es lo que quieres, porque estos datos se los tienes que pasar al cerebro primero, Sí, ¿ok? sí, Y el claro. cerebro tiene un solo lenguaje, que es el visual. Si todas estas cosas que están aquí las visualizas en la mañana y dices, hoy quiero que las cosas me fluyan, hoy quiero que me alcance y sepa, hoy quiero, las respuestas que des son las que son, o sea, son las respuestas adecuadas y me siento fluido. Lo que quieras ponerle en tu túnel de impresión, ¿sí? Lo tienes que visualizar. Si quieres llegar más a fondo, lo que dice Claudia también es importante. Así como hay una visualización, también hay un trabajo que se llama sensorialización. Es decir, si tienes capacidad de imaginar, también tienes capacidad de provocar la sensación que quieres con lo que estás visualizando para completar todo el esquema completo del efecto túnel. ¿Ok? Muy bien. ¿Alguna otra cosa, Clau? ¿No? Muy bien. Luz, Gracias. ¿cómo estás? Gracias, Clau. Luz, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes y de qué te das cuenta? Estoy bien, me siento bien y sí, pues es muy diferente pasarlo a forma positiva, como que empezar a ver y que mi cerebro también entiende esa parte que también está. O sea, como que darle esa opción de no solamente está esa parte, sino que también de forma positiva y creo que sí sea un buen comienzo o un buen inicio. ¿Ok? Si se Sí. fijan, cada cosa que poníamos, el cerebro la acomoda en generalidades. Estar bien, Ujú. sentirme bien. Y hay que ir al hecho particular que te dispara lo negativo para poner específicamente la conducta, la visión o la emoción o la visualización o la sensación correcta para eso específico. Claudia, ¿cómo estás? Bien, cansadilla, pero bien. Bien, muy bien. Gracias, Clau. Rosalía, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes y de qué te das cuenta? Me siento muy bien, muy complacida y agradecida con ustedes. Y me doy cuenta que el hecho de pasar los pensamientos a negativos a positivos, vamos a llamarlo así, sería nada más como una especie, como para mí, como una especie de programación. Y es muy importante también lo que dice Clau, las sensaciones, lo sensorial, es como decir,
ahora hay que vivirlo, no nada más hay que programarlo, sino hay que hacerlo. Bueno, esa es mi Ujú. forma de... El efecto túnel, digo, Claudia se le ocurrió un día que ya yo creo que estaba hasta la madre de mí, que eso es fácil que suceda con todos, los que conviven un poco más de tiempo conmigo, eh, este, y era parte de decir, bueno, si estas son las neuropolíticas, las cosas que se imprimen al azar, a lo que voy, a lo donde me pongo, pues más allá de una programación, o sí también podría ser una programación, me pongo en una situación de la experiencia que yo quiero, elijo mi experiencia, elijo qué percibo, elijo qué quiero sentir de lo que estoy volteando a ver, que yo mismo elegí, elijo qué me quiero dar cuenta y qué quiero hacer. Entonces, tú al decirle eso al cerebro, el cerebro va a ir afuera a buscar cada cosa de estas que le pusiste. ¿Me explico? Normalmente nuestro cerebro se encuentra libre, eso es muy malo. O no libre, se encuentra ajeno al yo, mejor dicho. O sea, el cerebro te va a poner por genética, por experiencia, por cosas que has vivido, por cosas que has sabido resolver, te va a enfrentar a lo mismo de siempre. Te las va a poner enfrente. Y hasta a veces hay gente que viene aquí que dice que está cansado de la vida porque es una rutina. Y yo le digo, a ver, enséñame cómo es una rutina. ¿Sí? Y resulta que no hay rutinas de nada. Todo es nuevo todo el tiempo. La única diferencia es decidir qué quieres que sea para ti cada momento que se imprime. ¿Ok? Alex, ¿cómo estás? Muy bien, Hugo, gracias. Gracias. Amelia, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿De qué te das cuenta? La verdad, Hugo, muy bien. Estoy muy contenta y me doy cuenta de que cada vez profundizo más y me doy cuenta más desde dónde vienen mis procesos y Bien. cómo hago mis procesos y cómo corregir, cómo mejorar. ¿Ok? Es, La persona que mejor le va es, y la más grandiosa es la que sabe sacar de cada momento algo para ella, porque después va a tener cómo compartir para los demás. ¿Ok? Fer, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Ahora ya eres una Fer metafisiológica. Muy bien. Estoy bien, me siento bien. Estuvo interesante hacer el trabajo con las circunstancias en la exploración. O sea, un poco complejo para el cerebro, pero estuvo padre. El ejercicio estuvo interesante. Ok. Y me quedé pensando ahorita que me decías de cómo se integra con lo de afuera o de cómo en la mayoría estaba ese tema acá al momento de hacer el efecto túnel. Pues igual con la tarea de buscarlo, o sea, sí integrar hacia adentro, pero hacia afuera también. Ok. Bueno, por si alguien tiene curiosidad, se hizo una exploración con la visión de lo que es la metafisiología. La metafisiología no se centra en un síntoma, sino en las condiciones exteriores que desajustan la operación o la inteligencia del órgano y entra en un síntoma. ¿Sí? Y hay que volverlo a reajustar. Así es que la exploración que se hizo con Fernanda es qué significa tener un síntoma y alrededor, normalmente, pues la medicina se enfoca en el objeto dañado o en el órgano o tejido dañado. Y aquí la pregunta, en vez de las sensaciones, en vez de los sentimientos, fue preguntar cuáles son las circunstancias que rodean a ese síntoma, porque ese es lo que lo ponen ahí, eso es lo que pone el síntoma ahí, o a la enfermedad. ¿Ok? Esa fue la exploración que le hizo Erika. Maru, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes y de qué te das cuenta? Estoy bien, luego me siento bien y me doy cuenta que pues, la importancia que tiene de cambiar del túnel de impresión al efecto túnel, o sea, el dirigir digamos, por el camino correcto al cerebro, o sea, para que también esto nos lleve a hacer, o sea, como dices tú, el esquema completo de la visualización y luego pasar al sentimiento, al sentir. Ujú. Entonces, o sea, sí se logre las modificaciones que uno desea. Bien, gracias. Erika, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes y de qué te das cuenta? Estoy bien, Hugo, me siento bien y me doy cuenta de
sobrepienso, sigo sobrepensando esta situación y también me quedé reflexionando sobre a veces estas ganancias que tenemos en la parte negativa, ¿no? Y cómo eso de algún modo también te hace que permanezcas en esto cíclico, ¿no? Entonces, o sea, sí está lo positivo, pero como lo positivo parece algo lejano, no, que uno no experimenta, pues la otra parte sí es algo que experimentas y aparte ya le has sacado ganancia, ¿no? De eso me doy cuenta. Muy Gracias. bien, bien, bien. Gerardo, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes y de qué te das cuenta? Estoy bien, me siento bien. Me doy cuenta que estuvo muy interesante esta vez hacer el cambio en el túnel. Esto de lo opuesto no siempre es tan literal, sino es lo opuesto más bien también en el significado En de el lo que fondo del tomamos nosotros opuesto. de fondo. De eso me di cuenta que no estaba haciendo nada más de ponerlo así, tan gramático, no está tan, sí, tan facilón. Y eso me gustó, sentí que tocó más fondo y, y me di cuenta como algo tan simple como no responder rápido a la pregunta, sí es una actitud de que se puede dar en lo cotidiano, en ciertas situaciones muy particulares que justamente se relacionan con ese precepto. Entonces, se me hizo muy atinado y como cosas de esa manera a veces no las he alcanzado a observar. Y ahora con esto, como que ahora se empieza a tener un poquito más en el radar. Y si me vieron, con muchas gracias. Muy bien. Pues bueno, con esto damos por concluido el workshop número 5. Vamos a iniciar el 6. Ya curiosamente di el pasado este y el inicio del otro, pero bueno, así nos tocó. Vamos a ver todo lo que tiene que ver con el mundo onírico, los sueños. Van a ser puros temas relacionados con el sueño, con los sueños y la relación que hay con las matrices perinatales básicas, los sueños y las expresiones emocionales dentro de un sueño. Vamos a ver los sueños que se tienen diurnos acerca de quién queremos ser y cómo estos no terminan pasando y lo único que termina pasando es frustración. Los sueños de una relación, de la parte afectiva, de lo que de cómo queremos que nos vea la gente. Hay gente que le gusta que la vean para decir que es bien chingona y hay gente que nos gusta que nos vean para que la gente disfrute con nosotros o de nosotros. Los síntomas también son una forma en donde se ven expresados durante el sueño y se pueden rescatar. Lo vimos ahora en el grupo de entrenamiento. Y también vamos a ver los síntomas, digo, los sueños a través de las variaciones de estado de ánimo. O sea, uno tiene un sueño y varía la actividad eléctrica y magnética del sueño. Vamos a ver los síntomas, ¿cómo se llama? Los sueños en el circuito neurosomático. Vamos a ver, aparte de esto, todas las condiciones fisiológicas que se tienen que tener en el cuerpo para el sueño. Vamos a ver también las expresiones ancestrales o de hábitos de la naturaleza que se expresan en el dormir y todos los sueños cosmológicos que tengan que ver con todo el universo, viajes y todas esas cosas. Todos estos temas van a ser más o menos lo que vamos a ver por ahí y por ahí se les va a dar un audio para que puedan tener una experiencia de un sueño profundo y una experiencia de un sueño lúcido. ¿Ok? Por mi parte es todo. Nos vemos el próximo martes para empezar a trabajar lo de los sueños y se apuntan con Fer los que van a dar tema para tener el orden y poder ir dando los temas y nos vayamos juntando para hacer el esquema de trabajo. ¿Sí, Fer? Y mañana a las 8 de la noche vamos a estar platicando del libro de Fundamentos 2. Va a ser Claudia, en vivo. Alex, tú, ajá. Y Y Claudia. pues los que se quieran conectar, que tengan dudas, quien ya lo haya empezado a leer o quien quiera saber de qué es lo que se trata. Perfecto. Entonces mañana a las 8 de la noche. Muy bien. Pues bueno, muchas gracias. Nos vemos la semana que entre, cada quien en sus cosas. Nos vemos, que estén muy bien. Gracias. Gracias. Gracias, buenas Gracias. noches. Bye. Gracias. Bye bye.